día, chicos. Vayan Buen desmuteando, si día. quieren. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo muy bien? Ninguno de ustedes estuvo en Noga en el sábado de la noche, ¿no? ¿No? No les creo. ¿Qué saben que es Oga, no? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, vamos a esperar un cachito mientras se siguen conectando. ¿Cómo le fue el viernes? Liberen los micrófonos, Bien, bien. ¿sí? ¿Y qué vieron finalmente? ¿Renta de vitalicia? Sí, juego. Liberen, no sean Sí, vagos. juego y apuesta. Ah, ajá, está bien. Les gusta el juego y la apuesta? ¿Mm? ¿Qué les iba a decir? ¿Y renta vitalicia? ¿Alguna duda les quedó? ¿Lo tienen claro? ¿Tienen presente cómo es Pues la simple. dinámica de ese contrato? ¿Cómo, Yamila? Que la profe fue súper clara. Ah, bueno, me parece muy bien. No, les digo porque tiene una dinámica de ese contrato bastante particular, porque las partes, ¿sí? Muchas veces el constituyente puede ser el beneficiario de la renta, la vida contemplada puede ser tomarse la de un tercero, la del propio constituyente. Tiene una serie de vicisitudes el contrato que, bueno, tienen que tenerlos bien claro. Yo una sola vez en mi vida vi un contrato de renta vitalicia que tenía la particularidad que en el contrato de renta vitalicia, ante el incumplimiento, no se puede pedir la resolución, sino el cumplimiento del pago de la renta. Con lo cual, en alguna medida, el beneficiario de la renta, que no necesariamente puede ser el que contrata, el que constituye la renta a favor de un tercero y demás, lo único que puede hacer es exigirle que se le cumpla con el pago de la renta a quien asumió el compromiso de hacerlo. Puede estar el constituyente de la renta, el deudor de la renta y el beneficiario de la renta, que no necesariamente siempre son las mismas partes. Pero bueno, si lo tuvieron claro, no tuvieron ningún inconveniente, podemos avanzar y ver, vamos a ver un poco de lo que son los contratos de consumo. De todas maneras, ustedes están en el plan nuevo, ¿no? Todos. ¿Eh? Con Sí. lo cual, contrato de consumo o la materia de derecho al consumidor la van a ver en particular. Que en esa materia, en algunos me van a ver ahí también, lamentablemente para ustedes. Pero es un contrato, es una materia muy linda, es una rama del derecho que está tomando autonomía propia y que realmente tiene muchísima trascendencia. Ahora hay un proyecto de código del consumidor en el legislativo, pero sobre todo un poco este contrato de consumo, los derechos de los consumidores y demás, es un derecho nuevo que surge, en principio surge a comienzos del siglo pasado en Francia, en 1915, 1920, con un tema que hubo con unos laboratorios y con unos productos en mal estado, etcétera, etcétera, y recién ahí empieza a aparecer históricamente lo que era el derecho del consumidor. Y después va tomando tiene tal evolución que está tan vinculado a toda la transformación del derecho y sobre todo al derecho privado económico, que está tan relacionado con el mercado, que se fue generando una transformación y una asimetría muy grande en las relaciones de intercambio entre los que eran los productores de bienes y servicios, en particular,
y los destinatarios finales de esos bienes o servicios, que eran lo que hoy denominamos los consumidores, ¿sí? Y en este esquema del derecho del consumidor, que no solo comprende los contratos de consumo, sino comprende también la prestación de los servicios e incluye lo que se denomina la relación de consumo que trasciende el contrato. Pero lo cierto es que dentro del ámbito del derecho del consumidor están los contratos de consumo. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre los contratos? O yo me preguntaría, o les preguntaría a esta altura de desarrollo, digamos, de la materia, ¿qué puede haber de particular entre un contrato de consumo y un contrato común, paritario, en realidad? ¿Por qué hay una diferencia? ¿O por qué el sistema es tan intuitivo de estas relaciones de consumo? ¿Qué diferencia puede haber entre un contrato de consumo y un contrato paritario? Lo cierto es que está dado precisamente por las partes y la genética de esta figura, en el cual, y está asociado a, a toda la evolución del derecho y a la teoría del débil jurídico. ¿Tienen presente cuál es la teoría del débil jurídico? Qué lástima que no podemos estar presentes, porque entre que el delay que se aprovechan ustedes y que no me contestan y que no liberan el micrófono, yo les pregunto, ¿tienen presente? O sea, en primer lugar, ya podemos distinguir lo que es un contrato paritario, ¿sí o no? De un contrato de consumo, pregunto. No tengan miedo, contéstenme, díganme cualquier cosa, pero hablen. No quiero que estén ahí como unas momias Sí, petrificadas yo creo que los puedo que no distinguir. emiten ni un... El paritario, y después de lo de la parte débil, referiría al principio que propone el nuevo código, cambiando del favor debitoris al favor debilis, puede ser. Digamos, antes protegía al deudor, ahora protege la parte débil. ¿Qué opinan, chicos? Nada, no dicen nada. Está bien lo que dice, siempre se protege a la parte más débil del contrato. Sí, es uno de los principios. 11 del código? Tiene que ver con el artículo 11, pero lástima que no tenemos, que no estamos, el tema es interesante porque dentro de lo que era la evolución del contrato, que más o menos lo hemos visto en la parte general, nosotros vimos el concepto de autonomía de la voluntad, ¿se acuerdan? Ese poder jurígeno de configuración del contenido del contrato, donde estaba la igualdad y contrato con quien quiero y como quiero, y esa paridad de negociar, digamos, entre las partes, de autodeterminar el propio derecho que regula un contrato. Esta evolución del sistema y de la economía y la producción de bienes y servicios, sobre todo la producción de bienes en serie y la comercialización en masa de productos, ha hecho que necesariamente esa paridad de negociación, digamos, quede desplazada cuando estábamos en estos contratos, digamos, donde había un productor, un fabricante o una empresa que comercializaba sus productos frente al destinatario final de ellos. Y en el viejo Código Civil y Comercial, no, digamos, estaba Vélez Sarsfield lo reguló, fíjense, en el año 1860, con lo cual, 1870, perdón, con lo cual, evidentemente, en aquella época, las bases de la regulación del contrato eran completamente distintas. ¿Por qué? Porque precisamente no había todavía ese avance de la industrialización, no había modificado, no había llegado tanto a los consumidores. Pero lo cierto es que durante más de prácticamente un siglo, hasta la reforma del año 68, que fue una reforma de Borda, no sé si la habrán escuchado nombrar o no, la reforma que modificó el Código Civil y Comercial y que incorporó principios o artículos a través de unos artículos en materia de contrato, como fue la teoría de la imprevisión, la teoría de la lesión, la teoría del abuso del derecho. A través de estas herramientas le dio a los jueces
le dio la potestad de tratar de que esos desequilibrios negociales que se producían entre el mercado y el destinatario final de los bienes, en alguna medida se empezaran a reequilibrar, porque también estaba asociado a los contratos por adhesión. ¿Se acuerdan de lo que es los contratos por adhesión? Que hoy también tiene una regulación propia en la formación del consentimiento de los contratos. No sé si lo recuerdan. O sea, el propio Código Civil y Comercial establece en el artículo, ya les digo, porque me olvido, 984 y siguientes, cuando habla de la formación del consentimiento, habla de los contratos por adhesión. ¿Por qué? Porque la voluntad jurídica de una de las partes en alguna medida no era declarativa, no configuraba el contenido. Entonces, hoy por hoy el código lo regula y establece las pautas de cómo debe interpretarse un contrato por adhesión. ¿Qué relación tiene esto y que estos contratos por adhesión en alguna medida respondieron a una necesidad del tráfico comercial? Porque es lo lógico. No vamos a pretender que el dueño de Sebel Argentina, el benemérito señor Macri, por ejemplo, salga a negociar con cada uno de nosotros un plan de ahorro para fines determinados, un contrato de venta, etcétera, etcétera. O sea, y entonces así es como surgen estos contratos por adhesión, donde estaba el empresario, el fabricante, el productor, que tenía que estandarizar las cláusulas del contrato, pero eso era razonable y hasta era entendible desde el punto de vista del mercado. El problema que generó todo esto fue algo que está relacionado y que está regulado en el nuevo código y que, como bien dijo alguien por ahí, está incorporado en los primeros artículos del Código Civil y está dado por qué, les pregunto yo, en estos contratos por adhesión. ¿Qué es lo que tiene de mal un contrato por adhesión? Que solo una de las Ya partes ven una parte impone, general. que una de las partes impone todo el contrato y a la otra solo le queda o aceptarlo o rechazarlo. Bien, hasta ahí está bien. Y acá vemos que en la formación del consentimiento contractual está regulado el 984 al 989 en alguna medida estos contratos por adhesión. Pero ¿qué es lo nocivo del contrato por adhesión? ¿Qué es? Las condiciones del contrato que imponen. Las cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas. El problema no es que el contrato por adhesión no es sinónimo de contrato, digamos, que produzcan desequilibrios negociales en alguna medida desde el punto de vista de lo conceptual. En la dinámica de los contratos por adhesión, ¿qué es lo que hubo siempre? Un aprovechamiento del mercado sobre los más débiles jurídicos. Es decir, empezaron a surgir las cláusulas abusivas. Profe, Es precisamente... hago una Sí, pregunta, pero no, con el tema de las cláusulas abusivas, no, mientras más mercado, no sería, bueno, o sea, si no te conviene esto, vas con lo otro. el tema, el concepto de abuso de derecho, que ¿tienen presente el concepto de abuso de derecho? Yo les pregunto ahora, díganme, ¿qué es el abuso del derecho? El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraria los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y la buena costumbre. Y sigue. Muy bien, ¿dónde está regulado ahora Esto es el el abuso artículo de derecho? 10, Muy bien. y en los contratos sería, El concepto de abuso de derecho, sí, que la ley no ampara el ejercicio, o sea, la ley, ¿qué es lo que ampara? El ejercicio regular de los derechos. Y se considera que es abusivo cuando alguien contraría los fines que tuvo en mira la ley al regular la situación. ¿Hasta ahí vamos? En el marco de un contrato, ¿cuándo hay abuso de derecho? Cuando se naturalizan las cláusulas del contrato, cuando hay un aprovechamiento de una de las partes en desmedro de la otra, cuando se renuncian, por ejemplo, a derechos a favor del predisponente,
¿sí? Cuando se prorroga la competencia, todo eso se consideran cláusulas abusivas. El artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24240 y su modificatoria, la 26361, establecen cuándo se consideran que hay cláusulas abusivas. Son todas aquellas que están en líneas generales naturalizan el sentido de la obligación generada por el contrato y cuando alguien se aprovecha en alguna medida de la debilidad del otro. El consumidor, dentro del marco de la psicología del consumo, hay habilidad natural que tenemos nosotros con relación al acceso a los bienes de consumo. ¿Es así o no? Y los servicios también. En cierta medida, aunque el contrato de servicios es un tema más administrativo y más complejo. Pero en el marco de los contratos de consumo, hoy por hoy tiene una particularidad. Es que en alguna medida están vinculados un productor, un fabricante, una persona física o una persona jurídica que pone en el mercado los bienes y los servicios y cuyo destinatario final es el consumidor, que puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica. En el marco de que se establece un vínculo contractual, ¿sí?, entre un consumidor, lo que la ley denomina consumidor, y alguno que interviene en la cadena de producción de servicios, ¿sí?, hay un contrato en los términos de lo que hemos estudiado los contratos. Es decir, la particularidad que tiene un contrato, por ejemplo, cuando vamos y compramos unas pastillas, vamos a un kiosco y compramos golosinas, ¿sí?, compramos cigarrillos, compramos gaseosas, en alguna medida. Estamos celebrando un contrato de compraventa manual, ¿es así o no? Pero el contrato de consumo hoy por hoy tiene una especificidad propia y en alguna medida se ha generado un microsistema dentro del derecho. Se dice que hay contrato de consumo cuando es el celebrado a título oneroso entre un consumidor final, que puede ser una persona física o jurídica, como yo les mencionaba, con una persona física o jurídica que actúa profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios pública o privada y que tenga por objeto la adquisición, uso y goce de los mismos por parte del primero para su uso privado, familiar o social. ¿Qué quiere decir esto? Que acá tenemos, y en la ley 24240, y hoy el Código Civil a través del 1093 y siguientes, regula lo que es el contrato de consumo. En definitiva, la característica está dado por los sujetos o las partes que intervienen en el negocio. Y está asociado, sobre todo, a este poder jurígeno o a este concepto de autonomía de la voluntad, porque en los contratos de consumo no hay posibilidad necesariamente de configurar el contenido del contrato, generalmente porque te lo imponen las condiciones del mercado. Es decir, inclusive vamos a ver que este contrato de consumo en alguna medida también se distingue de lo que es un contrato por adhesión, porque puede haber contratos por adhesión que no sean contratos de consumo. Puede haber contratos por adhesión entre empresas, entre una empresa y otra, donde una de ellas no configura el contenido del contrato, pero en tanto y en cuanto no sea destinatario final de esos bienes o servicios para uso personal, familiar o social, no se lo considera consumidor. Con esto que les quiero significar, ¿cuándo vamos a advertir que estamos frente a un contrato del derecho comercial o del derecho civil y comercial que lo distingue del contrato de consumo precisamente por los sujetos que intervienen y determinado principalmente por el destinatario final de ese contrato, que puede ser una empresa pública, puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica. Antiguamente en la ley 24240 inclusive no se consideraba que la persona física podía ser destinatario final de bienes o servicios, pero la realidad es que lo es. Como yo les decía, el contrato tiene un microsistema en la exposición de motivos cuando se habla de los contratos por adhesión y cuando se habla de la regulación propia que hoy tiene el contrato de consumo a partir del artículo 1092 y siguientes del Código Civil y Comercial, se habla como de un subsistema, de un microsistema.
Yo creo que el derecho del consumidor va a tomar autonomía propia, está tomando autonomía propia, como en su momento el derecho laboral se desprendió del derecho civil, ¿sí? Cuando surgen la locación de servicios, como yo les mencionaba en los contratos y demás. Es decir, que cuando pensemos en un contrato de consumo, lo que tenemos que tener en cuenta precisamente quiénes son los sujetos que intervienen y cuando el destinatario final es un consumidor, cuando alguien adquiere bienes para uso personal, social o familiar. Y acá el código, y ya lo van a estudiar cuando estudien el derecho del consumidor en particular, también hace una distinción de lo que es la relación del consumo del contrato de consumo, que es un concepto que también tenemos que tenerlo bien claro. ¿Por qué les digo esto? Porque la relación de consumo muchas veces no se sustenta en un contrato. Es decir, por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba, cuando alguien va y adquiere en un mini mercado un producto para consumo final, llámese un chocolate, llámese una gaseosa, lo que sea, está celebrando un contrato de compraventa de consumo ¿con quién? Con el que distribuye, con el comerciante, ¿es así o no? Pero son responsables y quedan bajo el amparo de la Ley de Defensa del Consumidor y todo sistema del derecho del consumidor, todos aquellos que intervienen en la cadena de producción del bien o del servicio que se brinda. Es decir, el fabricante, el productor, el fabricante, el distribuidor y el que comercializa intervienen todos en la relación de consumo, en el proceso de producción del bien y quedan bajo el amparo de la norma. Pero no todos ellos celebran un contrato de consumo con el consumidor final. El productor, el fabricante o el distribuidor o transportista no celebra ningún contrato con el consumidor que adquiere, por ejemplo, una gaseosa en mal estado. ¿Es así o no? ¿Lo celebra con quién? Con el responsable del comercio. Es decir, por eso distinguimos, y la ley hoy distingue lo que es el contrato de consumo de la relación de consumo. El artículo 1092 dice que relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor, y se considera consumidor a toda la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar. Quedan equiparados al consumidor quien sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final. Y el artículo 93 dice, 1093, contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor y un usuario final, con una persona física o jurídica que actúa profesional o ocasionalmente, o con una empresa que produce bienes o presta servicios público o privada, y que tenga por objeto la adquisición del uso o goce de un bien o de un servicio. Con lo cual, no me voy a extender en lo que es la relación, digamos, cómo la ley equipara, digamos, al consumidor final y al bystander que se llama, o aquel que no interviene en una relación de consumo de manera directa. Ya lo vamos a ver y lo van a estudiar en lo que se llama el fallo Mosca. Pero lo que sí quiero mencionarles, que quiero que distingan en alguna medida lo que es un contrato de consumo y lo que es una relación de consumo. No toda relación de consumo es un contrato. El género es la relación de consumo. Una de las formas de que se puede exteriorizar una relación de consumo es precisamente a través de un contrato. ¿Hasta acá está claro, chicos? Bien. ¿Qué particularidad tienen los contratos? Que los contratos de consumo hoy por hoy tienen una base normativa amplia. Está muy relacionado con el artículo 3 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque está vinculado a lo que se llama el diálogo de fuente. El derecho del consumidor tiene una norma o una base constitucional a través del artículo 42 de la Constitución Nacional, cuando dice que dentro de los derechos fundamentales o de estos nuevos derechos reconocidos por la Constitución se encuentra el derecho de los consumidores y el derecho a la salud, por ejemplo. Pero este de artículo 42, que fue incorporado por la reforma constituyente del 94,
Ya en el 93 tenía un sustrato normativo propio porque fue la que se dictó la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, que después fue modificada o ampliada. Pero no solamente entonces hoy tenemos una ley específica, sino que luego vino el derecho constitucional a darle jerarquía constitucional como un derecho fundamental, luego vino la modificación de la 26361 y luego viene lo que ha sido la reforma del Código Civil y Comercial, porque fíjense que a través del artículo 10, 11, 8, 9, 10 y 11, inclusive se habla del abuso de la posición dominante, se habla del abuso del derecho, se regulan los contratos por adhesión y a su vez después se regula específicamente los contratos de consumo y la relación de consumo en el 1092 y siguiente del Código Civil y Comercial. Y este marco normativo no se acaba ahí nada más, porque sino también están las normas de la Ley de Defensa de la Competencia, las leyes que regulan, digamos, el derecho a la salud, y un sinfín o infinidad de leyes en particular que regulan las relaciones de consumo. Con lo cual, ¿qué vínculo tiene en la interpretación de este derecho del consumidor con el artículo 3, con lo que hoy se llama el diálogo de fuentes? Que ya no se interpreta el derecho de una manera vertical, desde el punto de vista de lo que era la pirámide jurídica de Kelsen, donde hay un marco normativo que una norma superior se funda, una norma se funda en una norma superior y que tiene que haber un orden lógico y en sintonía con la Constitución Nacional, sino que hoy el diálogo de fuente nos lleva a que tengamos una interpretación inclusive transversal y que haya una interpretación del derecho privado patrimonial de alguna medida se haya constitucionalizado a través de este artículo 3 de la ley que dice, y que inclusive el artículo 2 habla también del principio de razonabilidad, ¿no? Pero el artículo 3, que tiene muchísima trascendencia en lo que es la aplicación del derecho, establece que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Y el artículo 2, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Este artículo 2 es el concepto de diálogo de fuente y el artículo 3 habla del principio de la razonabilidad en la interpretación que deben hacer los jueces de la norma. Y no solamente los jueces, sino también nosotros los abogados, operadores jurídicos que interpretamos y trabajamos el derecho. Siempre el contrato de consumo, ustedes van a ver que se interpreta, y acá aparece, se toma del derecho laboral el indubio pro laboral, se toma el indubio pro consumidor, donde el 1095 habla que siempre se va a interpretar en favor del derecho del consumidor. Yendo al contrato en sí mismo, y fíjense que es tremendamente rica la regulación que hay en el marco de los contratos de consumo, nosotros debemos distinguir distintas etapas en la formación del contrato de consumo. Porque no solamente a partir del momento de la celebración de un contrato nace la responsabilidad de aquellos que intervienen en esa relación jurídica, sino vamos a ver que todo el ordenamiento jurídico regula lo que es la responsabilidad, la etapa precontractual, la etapa de formación del contrato, la etapa de celebración y de ejecución del contrato y la etapa postcontractual, ¿sí? Es decir, ustedes van a ver, y esto está puesto en el Power que he bajado o que está a disposición de ustedes en el campus, ¿sí? Que hay una etapa precontractual que es de trascendencia porque se refiere a la formación del contrato. En esta etapa precontractual de formación del contrato, donde no hay una paridad de negociación, donde en alguna medida esa declaración de voluntad de una de las partes, muchas veces, digamos, ustedes saben que el consumidor final lo único que puede hacer es aceptar o rechazar el contrato, no lo puede configurar el contenido bajo ningún punto de vista. Entonces el ordenamiento jurídico establece una serie de normas que protegen, digamos, al consumidor en la etapa de formación del contrato. De hecho, los contratos por adhesión que hoy están incorporados en la formación del consentimiento nos hablan
en alguna medida de cómo se debe cumplir con el deber de información, con el deber de la publicidad, por ejemplo, y con lo que se llama el trato digno del consumidor, que está dado en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Defensa del Consumidor, el deber de información, el 1107 y 1138 del Código Civil y Comercial, nos dan la pauta de lo que es el deber de información. Y esto tiene muchísima trascendencia en el marco de la responsabilidad contractual y sobre todo en la dinámica. Tal vez ahora no lo van a ver tanto, pero cuando estén en el ejercicio de la profesión y cuando obviamente se dediquen a la parte del contrato de consumo, ustedes van a ver que generalmente las empresas que celebran contrato con los consumidores, en alguna medida, generalmente incumplen con lo que se llama este deber de información en esta etapa precontractual. ¿Alguna vez ustedes tuvieron algún inconveniente en una relación de consumo, en un contrato de consumo? ¿Nunca? ¿Nunca se sintieron, no se sintieron, por ejemplo, que el trato digno que está en el 8 bis de la Constitución y en 1097, pero el trato digno que también es algo que es muy trascendente, es que los productores de bienes o servicios no pueden adoptar un trato vejatorio o indigno en desmedro de los consumidores? ¿Qué sería este trato vejatorio, este trato, digamos, que habla del artículo 1097 del Código, que se lo voy a leer por las dudas? Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. ¿No han sufrido nunca un trato vejatorio, indignante, un acoso de parte de los que producen bienes o servicios? ¿Nunca sufrieron nada? ¿Nunca? Sí, cada vez que lo llama atención al cliente y te ponen música y no te atienden, o cada vez que te llaman 10 veces al día para ofrecerte un servicio. Exactamente. Yo les pregunto, todos tenemos celulares, ¿no? Esto es como, ¿saben que cuando surgió la tarjeta de crédito en el año 1960 más o menos? Cuando nacen las tarjetas de crédito, el que creo que fue una de las primeras eran tarjetas de afinidad, ¿no? Ya lo van a estudiar también en el derecho consumidor, pero eran tarjetas de fidelidad, que se llamaba. O sea, los comerciantes empezaron a emitir, así como existía, no sé, tal vez ustedes son demasiado chicos, pero existía la libreta del almacenero y la cuenta corriente con el almacenero que ibas, en mi época, no le hablo a de ustedes porque no debe existir, pero en mi época, por ejemplo, iba mi mamá, me decía, bueno, tenía cuenta corriente en el almacén y yo iba y sacaba lo que me autorizaba mi mamá, porque en algún punto a veces iba, sacaba golosina o lo que sea, y después me venía la devolución de lo que había hecho mal, pero en definitiva, así empezaron a surgir lo que se llamaban estas tarjetas de fidelidad de un comerciante con los consumidores. Y en un primer momento surgieron estas tarjetas de afinidad y luego empezaron a aparecer las tarjetas de crédito. Pero, por ejemplo, todos tenemos celulares, y el que creó la tarjeta de crédito en un momento dijo, bueno, a fines del siglo XX va a estar las personas que tengan tarjeta de crédito, dinero virtual, o los que no estén dentro del sistema. Y hoy todo está virtualizado, todo está en tarjeta, el sueldo, todo bancarizado. Pero voy a lo siguiente, al concepto que es lo que pasa con los celulares. Todos tenemos celulares. Ninguno de nosotros miró el contrato de telefonía. ¿Es así o no? Cuando vamos a acceder a un contrato, no nos informan las condiciones del contrato, tampoco nosotros la pedimos. Eso es lo cierto, por eso le digo que hay una psicología del consumidor, donde en el afán de poder acceder al bien, muchas veces de consumo, en alguna medida queda absorto por el bien, compro una licuadora, me compro un televisor o me compro lo que sea, quiero acceder al bien, y prevalece, digamos, esa psicología del consumo sobre el contenido del contrato, y nunca nos enteramos de nada, de las condiciones del contrato, de las bondades del producto. Hoy si ustedes van a una casa de electrodomésticos, van a ver que le hacen probar, de hecho les hacen probar, dicen, bueno, voy a comprar una cafetera, te sacan la cafetera, te muestran, te la prueban, y demás, porque eso
todo eso hace al deber de información que fue impuesto a través de la normativa propia del derecho del consumidor y de estos contratos de consumo. Y generalmente digamos, el talón de Aquiles en estas relaciones de consumo se da precisamente porque no se cumple en esta etapa precontractual con lo que se llama el trato digno, el trato equitativo y sobre todo con el deber de información. Porque la publicidad que integra el deber de información, que tiene que ser clara, precisa y veraz, y que no tiene que provocar o inducir a engaño al consumidor, en alguna medida, ¿por qué es tan celoso el sistema en estos contratos, en esta etapa precontractual, en la negociación? Porque en un contrato paritario, si yo negocio un contrato con Lucía, y me siento con Lucía Servic a negociar la compra-venta de un auto, le vendo mi auto, nosotros configuramos y discutimos el contrato y la información la recibimos en la etapa de formación y lo discutimos, ¿es así o no? Si celebramos un contrato paritario. En cambio, en un contrato de consumo no tenemos capacidad de negociación en absoluto. Por eso es tan celoso el sistema en generar, en cuidar lo que se llama la etapa precontractual, ¿sí? A través de estas normas que les estoy mencionando. Esto hace a la etapa de formación del contrato, o sea, por un lado tenemos esta etapa del deber de información y trato digno. Todos, yo creo que más de uno de nosotros hemos sufrido el trato vejatorio o el acoso, es más, te digo, todavía no te venció una cuota, te están acosando telefónicamente para que la cumplas. ¿Es así? O sea, yo he tenido un problema con una línea de telefónica, una línea de telefonía, y me llamaban hasta los domingos a la mañana, y yo no debía nada de la cuenta. Pero como ahí acá aparece otra figura que ustedes las van a ver y se van a acordar de lo que les digo hoy, porque van a ejercer la profesión, y acá va a aparecer lo que se llama la importancia de lo que es la inteligencia artificial en los contratos. ¿Saben lo que es la inteligencia artificial, no? Más o menos. ¿Tienen idea de lo que es eso? ¿Eh? ¿No vieron la película El Código Enigma? La inteligencia artificial es cuando una máquina piensa por el hombre. ¿Vieron que ahora ahí en Japón aparecieron el auto, el taxi, no sé si lo vieron, que lo maneja una máquina, que no tiene un conductor? Bueno, ahí está la máquina, la inteligencia artificial está superando al hombre. Piensa por nosotros. De hecho, ya estamos pensando, piensa por nosotros el GPS, el Waze, ¿sí o no? El Google Maps, ¿es así o no? Antes vos tenías que pensar, bueno, hoy cada vez es tan fuerte el avance que inclusive, de hecho, es más, ¿han celebrado alguna vez un contrato con una máquina? ¿Cuándo, Victoria? Contame. Creo que cuando en una máquina expendedora, cuando sacás comida, también es un contrato. Tal cual. Eso es un contrato con una máquina. Es un contrato, fíjate que no hay nadie. ¿Cómo nosotros podemos, cómo nos protege? Nos protege el ordenamiento jurídico a través de toda esta normativa que les estoy hablando y estos artículos en particular que se refieren al deber de información y a la etapa de formación del consentimiento y de las prácticas abusivas y todo lo demás que hoy tenemos regulado en el código y que lo van a ver y que lo tienen en el Power que yo les he puesto. Pero sobre todo, fíjense y acuérdense de esto, va a venir, ya se está instalando lo que es la inteligencia artificial en los contratos, donde directamente es una máquina que piensa por nosotros. Y la importancia, y acá esto está más o menos vinculado, me estoy yendo por las ramas, pero está buenísimo el tema. Esto está vinculado con la bioética en la medicina, más o menos está vinculado con la bioética del contrato, cuando aparezca la máquina que sustituya al hombre. ¿Hasta qué punto vamos a permitir que toda esta tecnología supere la voluntad del hombre? Es un tema complejísimo, que lo van a ver ustedes y piénselo para cuando lo ejercen. Yo ya tal vez estaré
no sé, no me va a alcanzar el tiempo para verlo, aunque ya se está instalando, porque fíjense que si tomamos un taxi con un auto que no tiene chofer, y que vos le decís, lléveme a San Martín y San Juan, y te va a aparecer una máquina sin nada y te va a llevar, y de hecho te estás llevando, ¿no? Fíjense todas las connotaciones que va a haber, ¿no? Lo cierto es que el derecho se va a adaptar y precisamente va a contemplar todas estas situaciones. ¿Hasta acá está claro? Te le digo todo esto ¿por qué? Porque lo que yo quiero que ustedes obviamente que van a tener que estudiarlo, pero lo que quiero que vayan, cuando lo estudien, lo vayan pensando con la mirada que les estoy planteando a través de esta clase. ¿Está? Y que lo vean, lo van a ver en el PowerPoint, pero sobre todo lo que más me interesa, ¿qué es lo que me interesa del derecho? ¿Qué tienen que aprender ustedes? A que lo entiendan, a pensarlo. Por eso o sea, ¿de qué sirve tanto que recitemos normas jurídicas si después no tenemos la capacidad para comprender el sentido del derecho? Eso es eso es lo más importante. Y que se acuerden de esta materia, cuando se acuerden de esto, es que tienen que aprender a pensar el derecho en la forma de conocerlo y de entenderlo y de interpretarlo. Bueno, entonces les dije que había una etapa precontractual, hay una etapa de formación del contrato, está dado por la oferta, ¿Puedo por la hacer una pregunta? revocación, lo que quiera, Victoria. Viste que Me ahora está encanta de que me moda pregunten. comprar por Sí. Facebook mediante Marketplace y un montón de gente pone como precio gratis o $1. ¿Cómo funciona eso y la aceptación? Porque supuestamente la publicidad es como que te obliga, o sea, lo que vos ofreces te está obligando. Entonces, no sé. Sí, perfecto. Es muy buena pregunta, porque acá estamos hablando de primero y principal, y estamos hablando qué tipo de contrato es, qué tipo de negocio estamos haciendo, qué tipo de negocio jurídico es, porque en alguna medida, yo nunca he comprado, te digo más, nunca compré nada, ni por internet compro nada, porque tengo una mentalidad desconfiada, la realidad, o sea, uno no está acostumbrado a contratar, digamos, de esa manera, pero hoy el código y el régimen está contemplado lo que se llama los contratos, digamos, a distancia, o en alguna medida, estos contratos donde se hacen a través de lo que se llama venta domiciliaria o a través de las ventas por internet y las redes sociales, que es una forma de acceso al consumo y donde en alguna medida que se llama clip up, donde vos apretaste, donde vos emitiste el consentimiento contractual y en qué medida podés revocar o no esa voluntad de arrepentimiento, porque después inclusive te llega el producto, no te gusta y demás. Acá, en todos estos contratos, para mí está lo que se llama el consentimiento in realenti. O sea, el consentimiento está exteriorizado a marcha lenta. ¿Por qué? Porque más allá de que vos, por un lado, la oferta hecha a un grupo indeterminado de personas, ¿sí? Ustedes saben que la oferta, uno de los requisitos de la oferta tiene que ser completa y tiene que ser sobre un bien determinado y a una persona determinada. En principio eso entra dentro del concepto clásico del contrato. Es decir, tiene el carácter recepticio, esa declaración de voluntad de querer celebrar un contrato. El viejo 1145 del Código Civil te daba las condiciones de la oferta, hoy te la da el 976 y demás del código, pero ¿qué es lo que pasa? En el ámbito del derecho de consumo se hace la oferta genérica a un grupo indeterminado de personas, es si obligaba o no obligaba. En el caso que estás planteando en Facebook, estás haciendo una oferta a un grupo indeterminado de personas desconocido. Evidentemente hoy sí que la oferta en tales condiciones queda obligado quien la emite y por el plazo que la emitió. Pero el hecho de que uno haga la aceptación a través del sistema, ¿sí? Diciendo acepto y aprieto un botón y expreso mi consentimiento y configuro el contenido del contrato y hay una aceptación en alguna medida,
no quiere decir de que estemos frente a un contrato que va a producir todos los efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad de revocar la oferta. Por eso en la etapa de formación del contrato, ¿sí?, el consumidor tiene un plazo de 7 días en algunas legislaciones, de 10 en otras, ¿sí?, como para revocar esa aceptación de la oferta. Es decir, ¿por qué existe esta posibilidad de revocación de la oferta que está en el artículo 1110, 1116 y en el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor en estos contratos celebrados por medios electrónicos o fuera de los establecimientos comerciales y demás? Porque precisamente el hecho de que uno haya declarado su voluntad de comprar no quiere decir de que ya quede configurado y estemos en el marco de la posibilidad del contrato donde uno no se pueda arrepentir. Porque precisamente en estos contratos que son por medios informáticos y donde, digamos, hay una etapa de envío, de acceso al bien, de verificación de las condiciones del bien, etcétera, etcétera, en alguna medida nos permite que hoy nos podamos arrepentir. Aquí está, en este esquema, para que tengamos una idea, el artículo 1104 del Código Civil y siguientes habla de esas modalidades especiales en este tipo de contratos, y los contratos que se hablan, que son celebrados fuera de los establecimientos comerciales o los contratos a distancia. Es decir, el hecho de haber aceptado, ¿sí?, apretando una máquina en Mercado Pago o en Facebook no sabía que se puede hacer, pero sería un sistema similar al de Mercado Pago, por ejemplo, o donde vieron que recibimos en el celular infinidad de propuestas, de ofertas y demás. El hecho de que aceptemos la oferta no quiere decir que hayamos celebrado el contrato, porque todavía ese consentimiento queda a marcha lenta, porque el consumidor tiene la posibilidad de rever el contrato. De reverlo, ¿por qué? Porque por ahí el producto no reúne todas las condiciones que están puestos en la oferta, ¿sí?, o tiene defectos de producto y demás. Para que tengan una idea, esperen que ya te llamo, Julio, termino una clase y te llamo. Para que tengan una idea, el artículo 1108 habla de los contratos por medios electrónicos y dice: las ofertas de contratación por medios electrónicos o similares deben tener vigencia durante el periodo que fije el oferente o en su defecto durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. El oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación. El hecho que inclusive haya recibido la aceptación del consumidor no quiere decir de que todavía el contrato ya produzca efectos plenos, porque el consumidor tiene la potestad de revocar esa aceptación. El 1110 dice: el contrato celebrado fuera de establecimientos comerciales o a distancia, el consumidor tiene derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los 10 días de computados a partir de la celebración del contrato. Es más, vos podés haber celebrado un contrato por un medio electrónico y arrepentirte, ¿sí?, más allá que inclusive el que emitió la oferta haya tomado conocimiento de esa aceptación. ¿Por qué? Porque todavía falta que el consumidor verifique las bondades o las condiciones del producto que uno hubiera adquirido. Esto, ¿y saben por qué les da la ley 10 días al consumidor para que revoque esta aceptación? ¿Saben por qué? ¿Compraron a distancia? ¿Sí o no? Vos, Victoria, sí. ¿Han comprado? Sí. ¿Han recibido el producto? Sí. ¿Lo han devuelto? ¿Alguno? ¿Alguno lo ha devuelto? ¿No? A mí Sí, me porque pasó, no era lo que me decían. ¿Eh? ¿Cómo, A mí me ha Melanie? pasado que tuve que devolver una prenda de ropa porque en las fotos se mostraba que era una cosa y tenía cierta descripción que cuando llegó no era como lo decían. Bien, o sea que no cumplieron con el deber de información.
porque difería entre la información brindada y el producto recibido, por así decirlo. Y lo devolviste. Los gastos de envío, o sea, vos habías aceptado la compra, lo habías configurado, el contrato, había declarado tu voluntad, se habría supuestamente perfeccionado un contrato, si fuera un contrato paritario, ¿sí? Sin embargo, revocaste tu aceptación y lo devolviste y los gastos de envío fueron a cargo de ellos, etcétera, ¿sí o no? Es decir, fíjense que este consentimiento en alguna medida se perfecciona y consolida el contrato después de transcurrido 10 días de haber recibido el producto. ¿Y saben por qué le da 10 días la ley? ¿Por qué? A ver, díganme. Dale, Victoria. Para darte tiempo para usarlo. Sí, está bien, pero antes, por ejemplo, hablaba de 7 días. Y en Es para que algunos uno lo casos pueda hablaba de probar, 5. profe, ¿Por qué? y pueda Está ver si bien, está hasta ahí conforme con la está. compra. Para no contar los días hábiles y no contar los de trabajo. ¿Saben por qué? Sí, exactamente. Porque precisamente, fíjense por cómo es razonable la lógica del derecho. ¿Por qué? Porque se pretende de que el consumidor, más allá de que haya recibido, tenga el tiempo suficiente en los días de descanso de poder verificar las condiciones del producto. Por eso te habla de 10 días y no, por ejemplo, de 5 días como era antes en algunos casos, o de 7, porque se pretende de que se incluya no el fin de semana, porque puede ser que el fin de semana trabaje, sino el día no que tenga el tiempo de un día de una jornada no laborable para poder advertir las condiciones del producto y poder verificar que sea el producto que tenga, digamos, todas las bondades que se ofrecen, etcétera, etcétera. Fíjense el concepto de por qué, de la razón de la norma, ¿no? En alguna medida hay una lógica en función de este indubio pro consumidor, de proteger al consumidor, porque antes si te daban 5 días de recibido, capaz que vos no tenías ni el tiempo suficiente, porque durante esos 5 días tenías que estar trabajando o lo que fuera. No sé, Victoria, si está clara la respuesta el sentido o algo más. Está claro que no se perfecciona el contrato, pero yo tenía entendido que la oferta tenía que ser cierta y medio que vos te obligás poniendo ese precio, y yo creo que el consumidor, viendo eso, podría reclamar también el que no sea cierta la oferta. Si pones $1, más allá de que yo acepte y no se perfeccione el contrato, hasta que no llegue al proveedor esa aceptación, yo creo que lo reclamaría igual. Totalmente de acuerdo con vos. Obviamente que sí, que lo reclamaríamos igual. Por eso el que emite la oferta queda obligado por el tiempo de la oferta, ¿sí? Por un tiempo, o sea, la oferta hecha a un grupo indeterminado de personas tiene que reunir las condiciones de especificidad de la oferta, pero el hecho que la haya hecho y yo ofrezco a $1, ya queda obligado por esa oferta, por el tiempo que la emito. Porque ustedes fíjense que muchas veces se hacen ofertas hasta agotar stock, le ponen el plazo de la oferta, tiene un plazo determinado la oferta. En alguna medida se habla de que tiene que haber un plazo cierto, un plazo determinado de la oferta y queda obligado. Si vos ves que hay una oferta de un peso, el que emite la oferta queda obligado y está, digamos, porque el hecho de la aceptación del consumidor y la revocación de la aceptación es una potestad que tiene ¿quién? El consumidor nada más. E inclusive, como plantea, más allá de lo que plantea el 1109 en un sistema electrónico, vos hoy tenés el clip app que se llama, que vos le apretaste, así como apretaste el que emite la oferta, automáticamente tiene conocimiento de la aceptación de esa oferta por el medio electrónico. Con lo cual el que provee o el que emite esa oferta no puede alegar que no tomó conocimiento de la aceptación del consumidor. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque hoy, a través del sistema de CLIP, se completa, por así decirlo, este requisito que habla el artículo 1109. El proveedor o aquel que emitió una oferta no va a poder sustraerse a la obligación de la oferta
alegando de que no tomó conocimiento de la aceptación del... Es más, el que emite la oferta inclusive hasta asume los riesgos de la forma que la emite y de la forma que ello implica. Y que todo el sistema va a proteger precisamente al consumidor. Si yo emito, no sé, ¿hay ofertas de $1, Victoria? Profe, se pone un peso porque varían tanto los precios que es imposible ir cambiándolos. Vas a encontrar ofertas de un auto a $1. Es ilógico que es obligado. ¿Pero qué, perdóname, qué es lo que, $1? ¿Y qué te ofrecen por $1? No, Interviene. igual Se pone un peso porque no te deja no poner nada. Está bien, pero ¿qué te ofrecen por $1? No, Pregunto. es que No, pero no eso- compras de una en Marketplace, sino te abre un chat con el vendedor y ahí charlas. No es como Mercado Libre que compras de una y ya se compró por ese precio. El precio es solo para que hables con el vendedor, no que compras de una. Pero no te pregunto, porque la verdad que soy un ignorante del tema. En Facebook te ponen, te dicen, te vende $1 un jean, un par de zapatos, por decirte algo. Sí, se Te vende puede. un par de zapatos, de unas zapatillas Adidas por $1. Es así como es la Claro, oferta. porque no te da la opción de no poner ningún precio. Sí o sí tenés Se que puede poner un poner número. gratis igual también. Me matan, chicos, me está superando. Compartan pantalla, así el La profe idea ve. es que se lo Pasa que ponen la idea ahí así es que para vos tenga le... más difusión. Claro, para que te conteste. Pero ¿cómo es la oferta que emiten? Eso es lo que no entiendo en Facebook, por Es un, ejemplo. ¿Cómo, es un contrato cómo es? paritario igual. Claro, No, o no sea, es- no. hay lo que... discute el A precio. ver, ¿me ponen una pantalla de este sistema? ¿Quién puede hacerlo? ¿Qué pasa que- ¿Alguien se anima? ¿Alguien? ¿Cómo es esto? Esa era la Acá yo pregunta que ya yo la tenía. abrí, pero me tiene que habilitar ¿Cuál? para compartir. ¿Quién la abrió? Sí, Lucía. dale, pará. Lucía, pero ¿y cómo te habilita? Pará, esperá, No sé. pará. A Tienen ver, que entrar en dame un minuto que seguridad busco. y buscar habilitar compartir pantalla. Para compartir pantalla. ¿Sí? Menos mal que no tengo nada raro. Voy acá, ¿y qué hago? Compartir. No, pero no. Yo voy a... Me tiene que habilitar a mí, creo que participantes, si toca mi Tiene que nombre. hacer la le doy. hospedadora. Pará, no me atosiguen. No, Primero pero tiene que seleccionen entrar los en seguridad. participantes, el nombre de Lucía, póngala como Sí. hospedadora, ella comparte y después se lo devuelve. Sí, ningún problema. Invitar, voy a invitar, no, participantes. Aprieto participantes. Lucía, espérate que te busco, Lucía. Lucía, acá estás. ¿Sí? Y que acá te encontré. ¿Qué hago? Tiene que decir hacer hospedadora o host, si lo tiene en inglés, por ahí, o sea, cuando pone el cursor arriba del nombre de ella y tiene que aparecerle al lado 2 opciones. Una de ellas es hacer la Mira, hospedadora. La verdad Si que me no, da si no mando una captura al grupo de WhatsApp. Pará. Dame un minuto porque está bien. Nosotros, no se olviden que nosotros somos, mi generación somos migrantes. ¿Saben qué quiere decir esto? Que seamos migrantes. Esperen, acá está. Lucía, te puse, te envío mensaje, no. ¿Qué hago, Lucía? Te ubiqué. A ver. Tienen que darle la opción para ponerme de host. ¿Eh? ¿Qué? Tiene que darle la opción para ponerme de hospedadora. ¿Y cómo te...? Hay unos 3 puntitos, creo, no sé cómo lo tiene usted. Sí, acá, pará, desactivar, detener, anclaje, destacar, hacer hospedador. Hospedador. Ahí. ¿Sí? ¿Me dan tiempo, ven? Yo les explico antes de que compartan nada. Nosotros somos migrantes, somos una generación de migrantes. Los padres de ustedes, todos nosotros. Migramos de un sistema, ¿sí? Así como las gaviotas o las golondrinas que migran de un hemisferio al otro. Bueno, nosotros migramos del conocimiento, de una forma de conocimiento a otro. Y nos tuvimos que adaptar, ni le cuento
mi suegra, mi suegro, mis padres cuando vivían, el hecho de adaptarse a toda esta tecnología, de la nueva tecnología. Bastante bien lo hacemos, ojo. Pero bueno, hay que darle tiempo, no tenemos la velocidad de ustedes. Dale, a ver, mostrame. Ahí se ve. Sí. Bien. Ahí hay un teléfono y dice gratis, pero si entra dice 0 pesos, por ejemplo. O tiene cositas por 1 peso, pero ponen por poner. Hay precios reales y hay precios que son por poner. 1, 2, 3, es obvio que no es 123 pesos un ventilador. Está bien, y si vos decís que sí, si vos decís que ponerle en vos el... entrás y no podés poner acepto o compro, tipo te dice que le mandes mensaje al vendedor y te da opción de poner sigue disponible u otra cosa, tipo enviar mensaje. Y ahí te deja opciones, me interesa el artículo, en qué estado se encuentra, y etc. Pero no es como que decís comprar y pones la tarjeta y ya está, como en Mercado Libre, decían los chicos. Sí, sí, sí. Sí, Eso la es realidad Marketplace. está Pero bien. ponen en una publicidad de la televisión que te ponen un precio. Tampoco aceptás si lo comprás, pero sin embargo la oferta lo obliga. Claro Hay que que sí, llamar y todo eso. pero queda obligado por los términos de la oferta, Bueno. sí, claro que sí. Por eso le Pero digo tan importante la etapa precontractual, esa responsabilidad del deber de información y demás. Uno queda obligado por la propuesta, por así, de negocio o oferta que emite. Yo realmente, esto la verdad que es la primera vez que lo veo, no, es más, no uso Facebook, no uso Instagram, no uso Twitter, no, la verdad que no uso porque en alguna medida me resisto en algún punto a tanta exposición, sinceramente, porque me parece que bueno, se publican cada cosa que no tiene nada que ver, qué sé yo, no sé, que se estén publicando, que estás en, así también te roban, por ahí, no sé, hay cosas que mi lógica no me lo permite o no lo entiendo. Hoy veo que todos mis hijos acceden al consumo comprando de esta manera, pero no sabía que había ofertas de 1 peso, porque esto, 1 peso, gorro, pero no te dice vendo a 1 peso. Sacá la pantalla. ¿Estoy Lucía. compartiendo pantalla? Volvamos a... No sé cómo sacarla. Ah, bueno, pará, la saco yo. Porque le hice hospedadora a usted, Pará. creo. Ah. No, pero tenés que sacarla. Andá a opciones. Yo te enseño a vos. Bien, a ver. Salir de pantalla completa. Andá a opción, ahí, está viendo arriba. ¿Sí? Puse Vas arriba. participantes. ¿Mm? Lo puse de operador a usted. Creo que usted la tiene que sacar. No sé cómo es ahora. Ya me perdí. Mirá. Ver opciones. Está bien. Ahí está. ¿Vieron que no soy tan bruto? No soy tan bruto, ¿eh? No piensen eso. Tan burro, pues. Mis hijos no, vos no saben nada. Nosotros nunca sabemos nada. Ustedes saben todo. Nosotros no. Escúchenme, esperen. Estoy acá. Quiero salir. Bueno, ahí está. Pero fíjense que no dice vendo a 1 peso. Fíjense que es como si fuera una especie de señuelo. ¿Es así o no? Es como que te ponen un señuelo y vos entrás para digamos, es como que te están invirtiendo, por así decirlo, la proposición desde el momento que, o sea, eso es lo que estoy viendo ahora, lo que estoy pensando. Vos decís, bueno, 1 peso, pero la realidad no te dicen que vendo a 1 peso. Todo eso para mí es una información o como un señuelo que te puede llegar a llevar
¿sí?, a confusión o a error como consumidor. Y vos estás haciendo una propuesta a un grupo indeterminado de personas. Es un tema que se puede plantear. No sé, la verdad que no conozco si se han generado o se han planteado estas situaciones, que lo voy a averiguar a partir de ahora, pero fíjense esa que decía un peso, no te decía vende un peso, o sí, no decía nada. Dice un peso y te muestra un producto. Se sobreentiende igual que es el precio de venta, porque cuando vos lo ponés, dice precio y ponés un peso. Esa era una pregunta que yo tenía porque en su mayoría marketplace son particulares, tipo personas normales, no son profesionales. Entonces creo que por eso no se aplicaría el derecho consumidor. Y otra cosa es que ya todos sabemos que se usa esa forma para llamar a las personas. Así que la oferta en su naturaleza no obligaría al proponente porque es uso y costumbre hacer eso. Podría ser, Francisco, porque el tema es que cuando uno entra como proveedor o digamos dentro de un contrato de consumo, cuando lo hace, pero la ley te dice que lo hace profesionalmente o en forma ocasional, ¿eh? Si mirás el 1095, ¿sí? 1093, perdón, dice el contrato de consumo se celebra entre un consumidor y un usuario final con una persona humana o jurídica que actúa profesional u ocasionalmente. O sea que si vos, sin llegar a ser un productor, fabricante o comerciante, si lo haces ocasionalmente, también estás dentro de la celebración. Es un tema, te digo, que va a generar planteos. De hecho, creo que debe haber planteos y lo voy a averiguar. Hoy mismo lo voy a averiguar. Porque esta modalidad para mí quedaría obligado. Sí. Las ofertas de supermercados son cuasi contratos, ¿no? ¿Cómo? Las ofertas, por ejemplo, las ofertas de supermercado, que vos ves y viste que te dicen por la compra de una unidad te llevas dos, cosas así, es un cuasi contrato, ¿no? No, no existen los cuasi contratos. El cuasi contrato en el derecho romano era la gestión de negocio, por ejemplo, o el empleo útil, pero no existe el cuasi contrato. No, ¿hay contrato o no hay contrato? Lo que hay es la oferta, uno que emite una oferta, porque era el tema de la oferta al público, en góndolas, por ejemplo, donde se dice, vendo hoy lata de tomate 5 pesos, hasta agotar stock, por ejemplo. En alguna medida se interpretaba bajo el amparo del viejo Código Civil y Comercial de que la oferta se generaba a partir del momento que el consumidor tomaba de la góndola ese producto. ¿Sí? Bien. Y esta era una oferta que se hacía a un grupo indeterminado de personas, pero siempre estamos dentro de la etapa precontractual, que en un contrato de consumo genera responsabilidad. Por eso yo les mencionaba hoy que en la etapa de precontractual y en la etapa de formación de un contrato de consumo, uno queda obligado y genera responsabilidad. Responsabilidad contractual o extracontractual en la medida de que si hay un contrato ya perfeccionado, va a estar determinada la responsabilidad por el contrato mismo, ¿sí o no? El deber de cumplimiento. Pero en el plano del derecho del consumidor, esta responsabilidad surge desde el mismo momento de la etapa de proposición y de formación del contrato. Ahí, más allá de que no se haya perfeccionado, ya genera una responsabilidad y hace sobre todo a la conducta de la relación de consumo y tiene mucho que ver, ya lo van a ver ustedes, tiene mucha relación con lo que se llama el daño punitivo en el ámbito del derecho del consumidor, más allá del daño directo, porque son sanciones que se aplican a las empresas que se abusan de la posición dominante, que hacen publicidades engañosas, que hacen ofertas, digamos, que luego no la cumplen en los términos, las condiciones de la oferta y demás. No hay cuasi contrato, Gonzalo. ¿Hay contrato o no hay contrato? Después veremos qué responsabilidad hay, que es distinto. Hoy igualmente el sistema de la responsabilidad está ¿cómo se llama? Unificado.
sigue habiendo responsabilidad de fuente contractual y responsabilidad del deber genérico de no dañar, pero en alguna medida se ha unificado el sistema. Y otra de las cosas, Profe. porque ya vamos a ir concluyendo un poco con esto, y después, sí. A mí me quedó una consulta. Yo tengo un mercado y a veces Serenísima pone publicidades de un yogur a 50 pesos, por ejemplo, y a mí el proveedor de Serenísima me lo deja a 70. ¿Yo quedaría obligada a venderlo a 50? En principio sí. Es más, ¿nunca les ha pasado, pregunto yo, que van a la góndola y dice, qué sé yo, un vino? No sé si toman vino ustedes, porque creo que deben tomar Fernet, pero a mí me gusta el vino. Pero supongamos un vino, un Gancia, un vodka. Siempre traten de tomar buena bebida, ¿eh? Nunca tomen bebida berreta porque después el hígado se destruye y el sistema de salud se tiene que hacer cargo de todos aquellos que viven con un hígado dañado. Traten de tomar buena bebida. Pero bueno, vas a una góndola, nunca les pasó que por ahí decía, bueno, el vino, 500 pesos, por decir un número. Y vas a la caja y te dicen 580. No, pero dice 500. O sea, vos estás obligado por la oferta, por el precio que te figura, digamos, en consumidor, a mí me tenés que cobrar 500 pesos. No te podés cobrar 580. Si vos, que sos dueño de un mercado, si hay una promoción de la Serenísima que dice que lo vende a 50 pesos y vos lo comprás a 70, ¿sí? Si va un consumidor y te dice, no, pero yo vengo por la promoción de 50 pesos, no, pero yo lo vendo a 90. Te va a obligar o te podría, ¿cuál es el problema que hay? Que muchas veces en estos bienes de productos de consumo final y fungibles y perecederos, en alguna medida, obviamente que encontrarte en una situación de un planteo de consumo donde no hay discrepancia entre la oferta y el producto, etcétera, etcétera, bueno, vas a ir a ser un abogado, a ver un abogado para hacer un reclamo porque me cobraste, o te vas, o lo compras o no lo compras, si te vas. ¿Está? No sé si está claro lo que te digo, Yamila. Pero sí te podrían reclamar a 50 pesos. Si se ha hecho pública, si vos ponele te van, no, pero acá yo vengo con la promoción de la Serenísima, son 50 pesos. Voy a decir, bueno, los sugeridos no se lo vendas a 80, 90. O se lo vendés. Pero bueno, ¿quién va a ir a ver a un abogado o hacer una denuncia en la UMIT para hacer un reclamo de un producto que valía 70 pesos y te lo cobraron a 90? Ahí es donde viene toda esa situación de abuso, toda esa situación. Y después hay una responsabilidad postcontractual. ¿Cuál sería la responsabilidad postcontractual? Les pregunto yo. Celebramos el contrato, lo aceptamos, se cumplió, no revoco la oferta. ¿Se acabó la responsabilidad del proveedor, del fabricante, del distribuidor, del transportista o no? No, si la cosa tiene vicios, tenés que responder. Acá vamos por la obligación de saneamiento. Es ese deber que hay, que es mucho más riguroso que el 1037 y siguientes del Código Civil, digamos, desde el punto de vista genérico. ¿Por qué? Porque están las garantías que habla el artículo 11 a 18 de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Tenemos los artículos 18, 40, acá está lo que es la evicción y vicios redimitorios, sobre todo los vicios, los defectos, lo que se llama defecto de producto, y depende si serán bienes muebles nuevas o usadas, donde establece el artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Que en un caso serán de 3 o de 6 meses la garantía de evicción, ¿sí? Se difiere en alguna medida, por encima o más allá del 1033 y siguiente del Código Civil. Pero también subsiste una responsabilidad postcontractual.
en el marco del derecho del consumidor, que se nutre precisamente de los principios de la obligación de saneamiento que está regulada en el Código Civil y Comercial. Bueno, ¿les quedó alguna duda? ¿Está? Esto les va a servir mucho, espero, como para defender, aprender a defender nuestros derechos como consumidores. Si vamos a comprar algo, vemos que hay que hacerlo valer. Y una de las normas, una de las principios fundamentales, porque dice el Estado debe propender a la educación para el consumo, habla, inclusive. Si no mal no recuerdo, el artículo 42 también lo dice. Porque el hecho de aprender la educación para el consumo, sobre todo nosotros consumidores, tenemos que aprender a hacer valer nuestros derechos y no dejarnos llevar por esa psicología que les menciono yo, de consumidores, que quedamos atrapados por tratar de acceder a un celular nuevo, o a una licuadora, o a una pasta linda, o lo que sea, cualquier producto y demás. Porque hay un aprovechamiento, hay un abuso muchas veces de la posición dominante en el mercado, que nos lleva precisamente a quebrar nuestra propia voluntad. Bueno, chicos, ¿hasta acá les quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, el miércoles, yo tengo una audiencia a las 11 de la mañana, una audiencia testimonial, que lo toman por Zoom, pero por ahí voy a entrar un ratito más tarde. ¿Está claro? Vamos a ver contratos profesionales, el régimen jurídico, lo que son las profesiones liberales, y con eso luego vamos a terminar los temas del cronograma, y ya la semana que viene vamos a hacer un repaso general. Ustedes tienen examen ahora de procesal, algunos que era que tenían penal, no sé qué. Pero bueno, quedamos El 22 así. de las penales. ¿Eh? Bueno. El 22 rendimos todas las penales. Bueno, perfecto. Chicos, los dejo. Nos estamos viendo. ¿No les quedó ninguna duda? La semana que viene, háganse un catálogo de preguntas. La semana que viene van a ser las clases que nos quedan abiertas. Pero abiertas para que ustedes me hagan las preguntas o vean las dudas que tengan de los temas que vimos de la cursada. ¿Está? Tan mudo, parecen, ¿saben qué? Tutankamón al lado de ustedes es un poroto, no abren la boca. Si lo tuviera face to face, cara a cara en la clase, saben cómo tendría que estar ladrando, ¿no? Bueno, es una broma, chicos, porque está grabado esto, después me van a decir de que hay un abuso de la posición dominante y todo lo demás. Y no hay ninguna posición dominante. Nos vemos, chau. Chao, hasta luego. Se ponen a estudiar antes que ver al partido de Argentina. Sí.